La pista estaba llena cuando Iván cayó. Cayó sobre las flores blancas, con la mano en el cuello, como si la corbata le quedara chica. La banda siguió tocando 3 compases. Después paró y el salón se cayó de golpe, y se oyó el ruido de una copa que se caía de una mesa. Carla se quedó con las manos abiertas a medio aire. Iván ya no la levantaba. Iván estaba en el suelo, con la cara roja, y las manos y el cuello, y la camisa parecía apretarle el pecho de arriba abajo. Alguien gritó. Varios. La madrina buscó agua con azúcar, que es lo que se le da a la gente cuando el corazón se le va. El padrino se arrodilló junto a Iván, le levantó las piernas y pidió una cobija. El hombre del sonido marcó al 911 a los 25 segundos del golpe. La central dijo que la unidad más cercana estaba a 25 minutos de la hacienda Santa Rosa, que era la dirección del contrato de la boda, y que no colgaran. Carla lloraba sobre el vestido blanco, arrodillada en el borde, sin tocar a su marido. El padrino tenía 63 años y había sido sargento del cuerpo médico del ejército. Levantó a Iván de los hombros. Le abrió la boca con 2 dedos y le puso una aspirina bajo la lengua. Alguien dijo que era un infarto, y para el infarto la aspirina es lo primero que se hace. Iván no respondía. Afuera, en el jardín de la entrada, Renata oyó el grito. Llevaba 6 minutos sentada en el borde de la fuente apagada, con el teléfono en la mano, esperando el coche que había pedido. Llevaba 6 minutos sin mirar atrás, contando las veces que le había prometido a su hermano que se iba a quedar hasta el final de su boda. Los gritos no paraban. No eran los gritos de la fiesta, eran otros. Renata levantó la cabeza. Una prima de la familia llegó corriendo por el pasillo de las bugambilias con los zapatos en la mano. Se llamaba Valeria, y era la única que la había seguido cuando la sacaron. Renata. Iván se cayó. Se cayó de golpe en la pista. No lo pueden despertar. Renata miró sus propias manos. Estaban vacías. La bolsa de lona, la que Carla llamaba la bolsa de las catástrofes, estaba adentro, junto a la silla 23. Adentro estaba también el EpiPen que vencía en marzo del año pasado. 6 minutos afuera, 6 minutos de distancia entre una bolsa y su dueña. El coche que había pedido no había llegado. El grito seguía. La prima Valeria temblaba con los zapatos apretados contra el pecho. Renata se puso de pie. No corrió, caminó. Esa fue la parte que toda la familia recordaría después. Que Renata no corrió, que caminó despacio por el pasillo iluminado, con la misma cara con la que la habían visto salir 6 minutos antes, y que al cruzar la puerta del salón, todo el mundo que había fingido no verla salir, ahora la veía entrar. La madrina la detuvo con una mano. ¿A dónde vas, muchacha? No entres, ya hay gente. Renata no la miró, miró la pista. Un hombre acostado con las piernas en alto, la cara roja, el cuello hinchado. El padrino con la mano bajo la lengua de Iván, dándole agua con la otra mano. Renata no necesitó acercarse para leer esa escena. La había visto en el servicio de urgencias cientos de veces. Era la escena que se ve cuando una vía aérea se está cerrando y el tiempo se vuelve una moneda que alguien está gastando. El padrino levantó la cabeza. ¿Quién te llamó a ti? Esta no es tu fiesta. Renata se arrodilló junto a su hermano. No es mi fiesta, es mi hermano. ¿Qué le diste? Aspirina. Se le cerró el pecho. Hay que subirle las piernas. Así se le va a la cabeza la sangre. Renata puso 2 dedos sobre el cuello de Iván. El pulso estaba. El pulso estaba, pero la respiración silbaba y el silbido bajaba. Tocó la frente. Estaba caliente, seca, roja. Se agachó y miró las manos de Iván. La palma tenía una mancha rosada que subía por el antebrazo. Preguntó por el plato de la cena. Nadie supo decirle. Un mesero dijo que el relleno del pollo era de mariscos, el plato especial de la casa. Renata cerró los ojos un segundo. Tenías que ser tú, Iván. La bolsa de lona estaba junto a la silla 23, con el EpiPen adentro, con el vencimiento de marzo del año pasado, y con la receta a nombre de Iván Ríos, de hace 4 años, cuando todavía la llevaba a todos lados. Esa bolsa era la historia completa de la familia en un solo objeto, y de cómo esa bolsa terminó al lado de una silla, con su dueña fuera, y de cómo Iván terminó en el suelo de su propia boda, con una aspirina bajo la lengua,
De eso trata esta historia. Vamos atrás, a la noche en que la familia decidió que Renata era el problema. 3 meses antes de la boda, la familia estaba sentada a la mesa del padre, y la discusión no era la boda, era la alergia. Don Julián, el padre, había pedido que se hablara del menú. Iván estaba de viaje de trabajo. Carla no había podido ir. En la mesa estaban Renata, su papá, y la hermana menor de Carla, que hacía anotaciones en un cuaderno rosa. Renata traía puesto el uniforme. Había salido del turno de noche, y no había tenido tiempo de cambiarse, y eso ya era el primer problema, porque a la hermana de Carla los uniformes le parecían ropa de servicio, y decirlo era su derecho. El cuaderno rosa tenía el menú completo: entrada, plato fuerte, postre. Renata miró el plato fuerte y lo señaló. Pollo relleno. ¿Relleno de qué? Espinaca y queso crema. Ya lo decidimos con el proveedor. ¿Y el proveedor de dónde saca el relleno? La hermana de Carla levantó el cuaderno. Del proveedor, señorita. Son cocineros. ¿No les va a ir usted a enseñar a cocinar? Renata no levantó la voz. Eso era lo que más le molestaba a la gente de ella, que no levantaba la voz. Yo no les voy a enseñar a cocinar. Yo les voy a decir que mi hermano es alérgico al camarón. Desde los 17 años. Una vez se le cerró la garganta y casi muere frente a mí. A Iván no se le sirve nada de mariscos, ni de lejos, ni el caldo en que se lavó una concha. La hermana de Carla notó algo en el cuaderno con cara de quien anota un capricho. Don Julián miró el plato. Renata, no exageres. Fue una vez, hace años. Ya es hombre. Ya come de todo. Come de todo menos camarón, papá. Come de todo y nadie lo sabe. Esa noche Renata escribió una nota. La escribió en una hoja de la libreta de recetas de su madre, la que empezaba con la receta del arroz con leche de los domingos, y la nota decía: el novio es alérgico al camarón. Ningún plato con mariscos, ni siquiera el relleno. Confirmado por la hermana. Por favor, léanlo. Le tomó una foto con el teléfono y se la mandó a Carla con un mensaje. Cuñada, pásala al proveedor. Es importante. Carla no respondió. A los 2 días, Carla respondió con un mensaje de voz. Renata lo escuchó en el pasillo del hospital, con el uniforme puesto, a las 6 de la mañana. Renata, te lo digo con cariño, ya deja de espantar. Iván no tiene ninguna alergia. Eso fue un susto de la adolescencia. Y si sigues mandando notas de cocina a todo el mundo, la gente va a pensar que tú eres la que está enferma. La boda la pagamos nosotros y el menú lo decidimos nosotros. La espinaca y el queso están confirmados. Te quiero. Un beso. Renata guardó el teléfono en el bolsillo del uniforme. No contestó. Pero al otro día, a las 7 de la mañana, fue a la farmacia del hospital con la receta de Iván. La receta tenía 4 años. La farmacéutica la leyó despacio, la dio vuelta y la puso sobre el mostrador. Esta receta ya caducó, señorita. Necesita que el médico se la renueve. Sin eso no le puedo vender el autoinyector. Renata miró la receta a nombre de Iván Ríos, de 4 años atrás, de cuando Iván todavía creía. Llamó a Iván. Iván no contestó. Le mandó un mensaje. Necesito que renueves tu receta del EpiPen. Es para la boda. Iván contestó 3 horas después, con un mensaje de voz desde la oficina con el ruido de la gente de fondo. Renata. Eso ya pasó. Eso fue de chamaco. No voy a andar yendo al alergólogo por algo que ya se me quitó. Espántame menos, por favor. Renata escuchó el mensaje 2 veces. Después fue a su casa, abrió la bolsa de lona y sacó el autoinyector de siempre, el que vencía en marzo del año pasado. Lo miró un rato largo. Era lo único que había. Lo volvió a guardar en el fondo de la bolsa, envuelto en la bolsa de plástico transparente, y cerró el cierre que se atoraba a la mitad. Algo es algo. La bolsa de lona, la de las catástrofes, era de su madre. Tenía un letrero bordado de una farmacia vieja que ya no existía, y un cierre que se atoraba a la mitad. La madre la usaba para llevar el almuerzo. Renata la usaba para llevar todo lo que a la familia le parecía exagerado: el EpiPen de Iván, los medicamentos de su papá, el suero oral, las gasas, el termómetro. En la familia había una frase para esa bolsa. La decía Carla, la repetía Iván, cuando estaba de buenas, y la había dicho hasta su papá una vez, sin querer. Ahí viene la bolsa de las catástrofes. Nada más llega la bolsa y la fiesta se acabó. Renata reía. Reía y seguía cargándola.
3 meses antes de la boda, Renata hacía guardias de 12 horas en el servicio de urgencias de un hospital de la ciudad. Veía entrar lo que a nadie le gusta ver entrar: alérgicos con la cara hinchada, niños con fiebre, hombres con el pecho abierto. Una vez, en un turno de madrugada, llegó un muchacho de 22 años con una reacción a las nueces. Llegó caminando, con la mamá, y a los 8 minutos ya no podía respirar. Renata lo entubó. El muchacho vivió. La mamá lloró de rodillas en el pasillo y le besó las manos a Renata. Renata no le contó eso a nadie de su familia, no porque fuera un secreto, porque en su familia contar un triunfo del trabajo era presumir, y presumir era de creídas, y ser creída en una casa donde el hijo era el que había hecho la carrera de negocios y la hija era la que había estudiado enfermería porque no le alcanzó para otra cosa. Era un problema. La frase exacta la había dicho Carla una vez en la comida de cumpleaños de don Julián. Es admirable, de verdad. No todo el mundo sirve para ese trabajo. Yo me desmayo solo de ver una aguja. Y todos rieron. Y Renata también rió, porque era la única manera de que la frase terminara rápido. En el salón, Iván seguía en el suelo. El padrino le había subido las piernas sobre la cobija y la cara de Iván estaba más roja. La gente hablaba en círculos. Carla se había dejado llevar al vestidor con la madrina. Desde el vestidor se oía su voz, pidiendo que alguien hiciera algo. Algo. Que por qué nadie hacía nada. Renata estaba de rodillas junto a Iván, con 2 dedos en el cuello, contando. 89, 90, 90. El pulso estaba. La respiración no. Renata levantó la cabeza y habló para el salón entero con la voz baja que usaba cuando la urgencia era grave. Necesito a 2 hombres fuertes. Lo vamos a sentar. No acostado. Sentado inclinado hacia adelante, con los brazos sobre una mesa. Nadie se movió. El padrino la miró con los ojos entrecerrados. ¿Sentado? Está inconsciente. Usted no sabe lo que está haciendo. Yo llevo 20 años viendo esto. Renata lo miró. Y yo llevo 11 años haciéndolo, sargento, con la diferencia de que a mí se me mueren menos. ¿Lo sienta usted o lo siento yo? El padrino no se movió. Pero la prima Valeria sí. Valeria empujó a 2 primos. Entre los 3, levantaron a Iván y lo sentaron contra la pared del salón, con la espalda sobre los cojines que Valeria sacó de un sofá. Renata le abrió la camisa hasta el ombligo y miró el pecho. El pecho estaba rojo, manchas rosadas subían desde el cuello hasta las orejas. Iván respiraba con el abdomen, con un silbido que se oía desde 3 metros. Renata habló bajito para Iván, como si fuera el único en el salón. Iván, soy yo. Renata, vas a respirar conmigo. Escucha mi voz. Inspira conmigo. Vamos. Iván no abría los ojos, pero el pecho subió un poco. Iván tenía 31 años. Se había casado hacía 40 minutos. Y mientras caía en la pista de baile, en el segundo en que la vista se le iba por los lados como un telón que se cierra, Iván pensó 2 cosas. Pensó, esto ya me pasó. Y pensó, mamá. A los 17 años, en una quinceañera de una prima, Iván había comido un cóctel de camarones y se le había cerrado la garganta en 15 minutos. Su madre lo había llevado a urgencias en el coche, con la bocina puesta, cantándole, cantándole para que no se durmiera, y el médico le había dicho: señora, si no llega en 5 minutos más, este muchacho no llega. Su madre le había salvado la vida cantándole una canción. La madre murió 4 años después. De un infarto, en la cocina, un domingo. Renata tenía 24 años y estaba en su 3er año de enfermería, y fue ella la que la encontró, y fue ella la que nunca más volvió a hacer arroz con leche los domingos. Desde ese día, Renata fue la que llevó la bolsa. Y desde ese día, Iván dejó de tener miedo a los camarones, porque tener miedo era recordar a su mamá, y recordar a su mamá era un dolor que él no sabía dónde poner. La familia lo arregló así. Iván era un hombre, y un hombre no tiene alergias, y la alergia de Iván era un cuento de su madre, que era una señora que se preocupaba de más, igual que su hija. Eso fue lo que se dijo en la cena de la casa del padre, la noche en que Renata señaló el relleno. La boda se hizo en la hacienda Santa Rosa, a 40 minutos de la ciudad, porque Carla lo quiso así. Carla quería la hacienda, quería los caballos, quería el arco de globos blancos y quería que la entrada fuera de noche, con antorchas.
Renata llegó sola. Se sentó en la última fila, con la bolsa de lona en el regazo, porque Carla había dicho que las bolsas de lona no iban con el vestido de los invitados y que si no la dejaba en el coche, no entraba. Renata dejó la bolsa en el asiento trasero del coche. Y en el último momento, cuando el coche cerró con seguro, Renata pensó en la quinceañera de la prima, en el cóctel de camarones, en la canción de su madre. Abrió el coche, sacó la bolsa, entró a la boda con la bolsa de lona al hombro, con la correa corta bajo el brazo, y todo el mundo lo vio, y la hermana de Carla lo vio, y Carla lo vio. Carla no dijo nada, sonrió. Era su boda y nada ni nadie le iba a aguar su boda. La ceremonia fue corta. Carla lloró de felicidad. Iván la miró y no la soltó. Don Julián, desde la primera fila, aplaudió con las dos manos, y la madre de Carla, desde la primera fila de su lado, aplaudió con una sola, porque la otra mano sostenía el bolso de diseñador que había costado lo que Renata ganaba en un mes. Cuando el juez dijo los esposos, Iván buscó a Renata con la mirada por encima de las cabezas. La encontró en la última fila. Le sonrió. Renata le sonrió de vuelta y fue la última vez que se miraron en paz durante toda la noche. La recepción empezó con las luces encendidas y el mariachi. La cena se sirvió a las 8. Renata comió en la mesa 13, con los primos lejanos, porque las mesas de la familia cercana las había armado Carla, y en las mesas de la familia cercana no había lugar para ella. Renata lo entendió y no lo dijo. Comió el pollo, que sabía bien, y cuando el mesero le ofreció más, dijo que no. La hermana de Carla, desde la mesa de enfrente, habló fuerte para que se oyera. ¿Ves? Hasta el pollo comió, y sin espantar a nadie. Los primos de la mesa 13 rieron. Renata también rió, porque era la única manera de que la frase terminara rápido. El pastel se partió a las 9. Después vino el brindis. El padrino levantó la copa y dijo las cosas que se dicen, que Iván era como un hijo, que Carla era una joya, que los esperaban nietos. Después el hermano de Carla, que era el mejor hombre, contó el chiste de siempre, y después alguien dijo: falta la hermana. Que hable la hermana del novio. No lo pidió Carla. Lo pidió la madre de Carla, con la copa en alto, sonriendo, porque quería ver qué hacía la hermana con la bolsa de lona en una boda de esa categoría. Renata se puso de pie, todo el salón la miró, Iván la miró con los ojos brillantes. Carla la miró con la sonrisa puesta, la sonrisa de la novia que ya sabe lo que va a pasar. Renata levantó la copa. Hace 10 años mi mamá murió un domingo. Iván tenía 21 años, yo tenía 24. Y desde ese día yo le prometí a ella que yo iba a cuidar a mi hermano. El salón se calló un poco más. Yo no sé cocinar el arroz con leche como ella. Nadie sabe, pero sé una cosa, que mi mamá estaría hoy aquí, parada donde estoy yo, viendo a su hijo casarse y llorando. Y yo lloro por los dos. Renata levantó la copa. Por Iván y Carla. Por mi hermano, que es el mejor hombre que conozco, salud. Bebió, el salón bebió. La madre de Carla, que había pedido el brindis para reírse, no rió, y entonces empezó. Carla se levantó de la mesa del novio. Caminó hasta el centro de la pista, y la sonrisa ya no estaba. ¿De qué se trata esto, Renata? ¿De qué se trata qué? Esto. Tu discurso. En mi boda, hablando de tu mamá, llorando, ¿tú crees que esto es un velorio? Las manos de Renata se apretaron alrededor de la copa. Es un brindis, Carla. Quise decir que Iván es importante para mí. Iván está casado, Renata. Iván tiene ahora una esposa. Ya no necesita que nadie lo cuide, ya no necesita tu bolsa, ni tus discursos, ni que le recuerdes a su mamá muerta en su boda. El salón estaba en silencio. Se oía el hielo en las copas. Renata miró a Iván. Iván miraba su plato. Iván miraba su plato, y no levantaba la cabeza. Y Carla lo vio. Y Carla vio que su marido no iba a decir nada, y eso le dio el permiso completo. ¿Sabes qué, Renata? Tú no eres la novia. No eres la madre del novio, eres la hermana que va por la vida cargando una bolsa que da lástima, recordándole a todo el mundo lo que le falta. Y hoy, en mi boda, no te voy a dejar. La voz de Carla subió, para que las mesas del fondo la oyeran. Tú estás avergonzando a Iván. ¿Oíste? A mi marido, a mi esposo. Estás avergonzando a mi esposo en su propia boda. Alguien dijo ay no, alguien tosió. La madre de Carla, desde su mesa, miró el escote de su vestido y sonrió un poco. Carla señaló la puerta. Sal, ahora.
y que te lleve tu bolsa de las catástrofes. Renata dejó la copa sobre la mesa del pastel. Dejó la copa, con el vino a medio tomar. Caminó entre las mesas. Los primos de la mesa 13 no la miraron. La hermana de Carla la miró con una sonrisa pequeña. La madre de Carla miró su escocote. Don Julián, desde la mesa principal, hizo el gesto de levantarse y no se levantó. Y Carla se quedó de pie en el centro de la pista, respirando fuerte, con el vestido blanco que le llegaba al suelo. Renata cruzó la puerta. En la puerta estaba el padrino. La miró pasar y bajó la vista. Renata bajó las escaleras de la entrada, pasó la fuente apagada, llegó al coche y no abrió el coche. Se sentó en el borde de la fuente, sacó el teléfono, pidió un coche. Después se quedó sentada mirando las antorchas. 6 minutos después, Iván cayó de frente sobre las flores blancas. 6 minutos. Eso duró todo, desde que Renata cruzó la puerta del salón hasta que el salón entero gritó. 6 minutos de antorchas, de fuente apagada, de teléfono en la mano, esperando un coche que tardaba 11 minutos más. En esos 6 minutos, Renata no lloró. Se había sentado con la espalda recta, como se sienta la gente que sabe que si se encorva, se rompe. Dejó la bolsa de lona en el suelo, junto a los pies, porque la bolsa pesaba y ya no tenía que demostrarle nada a nadie. El aire olía a pasto mojado y a humo de las antorchas. Adentro sonaba la música. Adentro reían. Adentro se estaba casando su hermano y ella estaba afuera, en el borde de una fuente apagada, esperando un coche que no era de nadie, un coche que no era de nadie más que suyo. El teléfono marcó 4 minutos. Renata miró la puerta del salón. Por las ventanas se veían las luces amarillas, las siluetas de la gente bailando, la silueta alta de Iván con los brazos abiertos, girando. Iván girando. Iván contento. Iván al que ella le había enseñado a andar en bicicleta, al que le había hecho la tarea de matemáticas cuando el padre trabajaba, al que le había cantado la canción de su madre, las noches que no podía dormir, porque su madre le había cantado a él y alguien tenía que seguir cantando. El teléfono marcó 5 minutos. Renata pensó en la mesa 13, en los primos que se rieron, en la hermana de Carla con su cuaderno rosa, en la madre de Carla mirando su escote, en don Julián, su papá, que hizo el gesto de levantarse y no se levantó, y pensó en Iván, Iván mirando su plato mientras su esposa la sacaba de la boda. Iván no la había defendido, Iván no la había mirado siquiera. Renata se tocó la muñeca. El reloj de su madre seguía ahí. Un reloj pequeño, con el vidrio rayado de tantos años, que su madre había comprado en el mercado de la plaza un año antes de morir, y que no perdía la hora. Reloj de mercería, había dicho Carla una vez, con la boca chueca. Los relojes de mercería también dan la hora, había contestado Renata, y todos habían reído. Renata miró el reloj de su madre y se quedó mirándolo un rato largo. Después apretó los labios y miró el teléfono. Cuando llegue el coche me voy sin despedirme. Ya está, ya cumplí. Eso pensó. Lo pensó con la boca apretada, como se piensan las cosas que uno sabe que no va a cumplir. Adentro la fiesta seguía. La madre de Carla se había sentado a la mesa principal con el bolso de diseñador sobre el mantel, nada más. Exactamente donde estaba el centro de mesa y nadie se atrevía a moverlo. El hermano de Carla, el mejor hombre, contaba el chiste de siempre en la barra. El padrino Rafa se levantó a servir las copas. Rafa tenía 63 años, las manos grandes, los nudillos marcados por 30 años de cuerpo médico del ejército y una manera de caminar que parecía ir a una revisión. Le gustaba decir que él no era médico, nada más que era más que médico, era el que sabía qué hacer mientras el médico llegaba. Rafa sirvió la copa de Iván y la de Carla y levantó la suya. Por los novios. Los novios no oyeron. Iván la tomó de la mano a Carla y la llevó a la pista. La banda atacó el vals. Las luces bajaron. La pista se llenó. Ahí entonces Iván cayó. Cayó sin aviso, de frente, con la mano en el cuello, y el salón no entendió qué estaba pasando. Un primo dijo que era el calor, otro dijo que era el trago. La madre de Carla dijo que era el traje, que le quedaba apretado, que por eso no lo dejaron sentarse en la primera fila de la iglesia. La banda paró. El silencio fue más grande que la música. Rafa fue el primero en llegar. Le dio 2 palmadas en la cara a Iván. Iván no respondía.
La cara de Iván estaba roja y el cuello y las manos y la rojez subía. El primo dijo, hagan que vomite, así se le quita. Otro primo lo levantó de los hombros para voltearlo. Rafa lo detuvo. No lo voltees. No lo hagas vomitar. No sabes qué tiene. ¿Y tú sabes? Rafa no sabía. Eso era lo que nadie del salón sabía todavía. Que nadie sabía. Carla había visto caer a su marido desde la puerta del vestidor, donde la madre de Carla la había llevado para retocarle el peinado. Carla vio el golpe. Carla vio la mano de Iván en el cuello. Carla hizo lo que hace la gente cuando no sabe. Gritó. Alguien haga algo. Llamen a un médico. ¿Hay un médico en esta fiesta? No lo había. La hermana de Carla marcó al doctor amigo de la familia, el que le recetaba los antibióticos por teléfono. Sonó 3 veces. El doctor atendió con la voz dormida, porque estaba en otra ciudad, y dijo que le suban las piernas y que le den agua. La hermana de Carla colgó y repitió las instrucciones en voz alta, como quien reparte un secreto. Que le suban las piernas, que le den agua. El salón entero se movió en una sola dirección. Varios hombres levantaron a Iván, le doblaron una cobija bajo las piernas y lo acostaron derecho con la cabeza apoyada en el zapato de un primo. La madrina llegó con un vaso de agua con azúcar. Está del espanto. Se le cayó el cuerpo. Se componen con azúcar. Rafa dudó un segundo. Después pensó en el sargento. El sargento. 22 años atrás, en un campamento, a un sargento lo picó una avispa en la nuca y en media hora se le cerró la garganta. Lo acostaron, le subieron las piernas, le dieron agua. El sargento murió esa noche con la cara roja y las manos abiertas, en la camioneta de la unidad, a 20 minutos del hospital. Rafa había visto morir a un hombre por eso, y lo que había aprendido esa noche era que a esos enfermos se les acuesta, se les suben las piernas y se les da agua, y que se mueren igual. Rafa tomó el vaso de agua con azúcar de la madrina. Lo voy a hacer tomar. Después vemos. Afuera, Renata miró el teléfono. El coche tardaba 6 minutos más. Se puso de pie, no porque supiera algo. Se puso de pie porque llevar 6 minutos sentada en un borde de piedra con la espalda recta es mucho tiempo, esperando un coche que no era de nadie más, y porque el agua de la fuente apagada tenía un olor a moho que le recordaba a la sala de espera donde había esperado los resultados de su madre. Renata recogió la bolsa de lona del suelo, y en ese momento el salón gritó. No fue un grito de fiesta, fue un grito que cortó la noche en uno solo largo de mujer, y después un silencio, y después más gritos, y después un hombre gritó un nombre. Iván. Renata no pensó, soltó la bolsa, la volvió a levantar, la apretó contra el pecho. La sangre le subió a las manos le temblaron un segundo, después dejaron de temblar, de tata, porque las manos de Renata sabían algo que el resto de ella todavía no quería saber, que había que entrar. Los zapatos no la dejaban correr, se los quitó. Los dejó al pie de la fuente, uno junto a derechos como si pensara volver. Valeria llegó corriendo por el pasillo de las bugambilias, con los zapatos en la mano, con la cara blanca. Valeria era la prima que se había escondido bajo la mesa del pastel cuando empezó la pelea del brindis, la que se había tapado la boca cuando Carla señaló la puerta, y la única que la había seguido hasta la fuente 6 minutos antes para decirle, yo no sé por qué es así, Renata, yo no sé. Ahora Valeria temblaba entera. Renata se cayó de golpe, no lo pueden despertar, no respira bien. El padrino le está dando agua. Renata miró a Valeria. Miró las luces del salón, miró el reloj de su madre, después miró hacia la puerta, y en su cara pasó algo que Valeria no supo leer. Pasó la mesa 13, pasó la copa a medio tomar, pasó Iván mirando su plato, y pasó la voz de Carla gritando que se fuera. Hubo un segundo entero de esos que no se le cuentan a nadie, en que Renata pensó que se las arreglen. Pensó, yo ya no existo para esta familia, que la salve su esposa, que la salve la madre de Carla con su bolso. Yo me voy en mi coche y no me entero. Un segundo, uno. Después Renata pensó en la canción. No era de nadie más. La canción que su madre le cantaba a Iván para que no se durmiera. La canción que Renata había seguido cantando durante 10 años, porque alguien tenía que seguir cantando. Renata apretó la bolsa contra el pecho y empezó a caminar. Caminó por el pasillo de las bugambilias. No corrió. Los pies descalzos sobre la piedra fría. Las antorchas encendidas para la entrada, ahora,
encendidas para su regreso, como si la entrada la hubieran puesto para eso. La madrina salió a encontrarla a medio camino. ¿A dónde vas, muchacha? No entres, ya hay gente. Ya llamaron. Renata no se detuvo. Entonces, ¿qué le pasa a Iván? Se cayó, se puso rojo. Le están dando agua. ¿Agua? La madrina sintió. Renata pasó de largo. La madrina la agarró del brazo. La madrina era la esposa del padrino y tenía una mano pesada. No deberías entrar. Después de lo que hiciste, tú no deberías. Renata miró la mano en su brazo. La miró un segundo largo. Suélteme, la madrina soltó. Renata cruzó la puerta descalza. El salón la vio entrar. Los que la habían visto salir 6 minutos antes la vieron entrar. Nadie dijo nada. La gente abrió el círculo como se abre el mar, y Renata vio a su hermano en el suelo, las piernas sobre una cobija doblada, la cara roja, la camisa abierta, el padrino con un vaso de agua en la mano, intentando hacerlo beber. Renata no necesitó acercarse. Otra vez no, Iván. Renata se arrodilló junto a su hermano. Le quitó el vaso de agua de las manos del padrino, sin pedir permiso. Lo puso en el suelo, lejos, como quien retira un arma. El padrino la miró. ¿Quién te llamó a ti? Esta no es tu fiesta. Renata ya tenía 2 dedos sobre el cuello de Iván. No es mi fiesta, es mi hermano. ¿Qué le diste? Aspirina. Se le cerró el pecho. Hay que subirle las piernas. Renata miró la cara de Iván, miró las manos, miró el pecho. No es nadie más. Tocó la frente. Después levantó la cabeza y miró al padrino, y el padrino vio que la mujer que tenía enfrente no era la hermana que se había ido, era otra. Era la mujer que lo había visto todo antes, muchas veces, en un piso de urgencias, y que ya sabía lo que venía. Quiero que me diga exactamente qué le dieron. Todo. ¿Quién le dio qué? El padrino no contestó, la madrina contestó por él, desde atrás. Le dimos agua con azúcar, por el espanto. Renata cerró los ojos, los abrió. ¿Quién más le dio algo? ¿Aspirina, pastillas, algo de tomar? Nadie contestó. Renata miró la boca de Iván. Los labios estaban empezando a hincharse. Estaba ahí, todo estaba ahí. El pecho rojo, los labios que se cerraban, el silbido en la garganta que bajaba de tono, la piel manchada que subía. 11 años de urgencias le habían enseñado a leer esa escena como se lee un letrero. Esto es una alergia grave. La vía aérea se está cerrando. El tiempo ya empezó a correr. Se levantó. Buscó con la mirada al mesero que había servido la mesa 13. ¿Qué llevaba el relleno del pollo? El mesero parpadeó. Era joven. Tenía la bandeja vacía en la mano. Relleno de mariscos, señorita. Es el plato especial de la casa. Y el menú dice espinaca. El menú dice espinaca. La casa lo sirve con camarón. Es la receta del chef. Renata miró la bandeja vacía, miró las mesas. 70 personas habían comido del mismo pollo, y la única que preguntaba por el relleno era la única que había salido despedida de la boda. Pensó en la nota, en la hoja de la libreta de recetas de su madre, en el mensaje de voz de Carla. Ya deja de espantar. Renata miró a Iván. Tenías que ser tú, Iván. Renata contó el pulso con la punta de los dedos. 98. Frecuente, pero estaba. Después puso la palma sobre el pecho de Iván y contó la respiración. 28 por minuto, casi el doble de lo normal. Un silbido que subía y bajaba con el pecho, como una puerta que ya no cierra bien. Levantó la cabeza y habló en voz alta, para el salón. Se llama anafaflaxia. Es una alergia grave. La garganta se le está cerrando y el tiempo que tenemos no es mucho. ¿Alguien más de aquí es alérgico a los mariscos? Nadie contestó. El hermano de Carla dio un paso adelante. ¿Alergia? Eso es un desmayo. Se le bajó el azúcar. En los hombres siempre es el azúcar. Renata no lo miró. Miró los labios de Iván, que seguían hinchándose, y las manchas rosadas que subían por el cuello. No es el azúcar. No es un infarto. No es el calor. Es lo que comió hace 40 minutos. La gente empezó a hablar entre sí. Unos decían que la enfermera estaba exagerando, otros decían que no, que miren cómo se está poniendo. La madre de Carla desde la mesa principal dijo, con la voz que usaba para terminar las discusiones: estas cosas son para los médicos. Ya llamaron, no hay que espantar a la gente. Renata se levantó y caminó hasta la mesa principal. Todo el salón la siguió con la mirada. Se paró frente a la madre de Carla, con el vestido azul y los pies descalzos, y habló bajito, para que solo la oyera ella. Su yerno se está muriendo en el piso de su boda. Yo no estoy espantando a nadie, estoy haciendo mi trabajo.
¿Se quiere parar de la mesa y ayudarme, o me deja hacer lo que sé? La madre de Carla no respondió. Miró su escote. Después miró la puerta. Renata volvió junto a Iván. El padrino seguía con los brazos cruzados. Ya llamaron. La ambulancia llega en 20 minutos. Lo dejamos acostado con las piernas arriba y esperamos. Renata se arrodilló otra vez. ¿Sabe qué le va a pasar en 20 minutos? ¿Acostado con las piernas arriba? El padrino no contestó. Se le va a cerrar la garganta del todo, y cuando se cierre lo que viene no lo va a parar ni su experiencia ni mi uniforme. Lo sientan ahora. Sentado inclinado hacia adelante, con los brazos sobre la mesa. Así se le abre la vía aérea, así gana tiempo. El padrino miró sus propias manos. Las manos grandes, los nudillos marcados. Las manos que le habían puesto una aspirina bajo la lengua a Iván hacía 10 minutos. ¿Y usted qué sabe? Yo sé que tengo 11 años en urgencias, sargento. Yo sé que la última vez que esto le pasó a Iván tenía 17 años y mi mamá lo llevó a tiempo. Yo sé que hoy mi mamá no está y que si esto lo paramos entre los dos, Iván llega al hospital con su mujer al lado. El padrino bajó los brazos. Dígame qué hago. Entre el padrino, Valeria y dos primos levantaron a Iván y lo sentaron contra la pared, inclinado hacia adelante, con los brazos colgando sobre una silla que pusieron al revés. Renata le abrió la camisa hasta el ombligo. El silbido subió de tono. La cara de Iván pasó del rojo a un color más pálido. La gente dijo ah. La gente sintió que algo había cambiado. Renata se agachó a la altura de la cara de Iván y le habló bajito, como hablaba en el hospital con los que ya no oían. Iván, soy yo, Renata. ¿Vas a respirar conmigo? Escucha mi voz. Inspira. Vamos. El pecho de Iván subió, bajó, subió. Carla apareció en la puerta del vestidor. Se había secado la cara con la mano y el maquillaje se le había corrido en dos manchas grises, y el vestido blanco le colgaba. Caminó hasta el borde del círculo y miró la escena. Su marido sentado contra la pared, la camisa abierta, su cuñada descalza, de rodillas, con los dedos sobre el cuello de su esposo. Carla no dijo nada. Se quedó mirando. La hermana de Carla se le acercó y le susurró. Es una alergia, dice. Al camarón. Carla parpadeó. Miró a Renata. Renata no la miró a ella. Renata tenía los ojos en el pecho de Iván contando. Desde el vestidor, Carla vio el resto. Vio a su hermana marcarle otra vez al doctor amigo, que ya no contestó. Vio a su madre mirando el escote. Vio al padrino haciendo caso de las órdenes de Renata, y vio a Renata pidiendo un botiquín, y a nadie sabiendo dónde estaba el botiquín, y a un mesero corriendo hacia la cocina. Carla pensó en el mensaje de voz. Ya deja de espantar. Lo había enviado con cariño, lo había enviado con razón, y lo había enviado porque Renata siempre estaba con la bolsa de las catástrofes, y porque en la familia los miedos de Renata eran un chiste que se contaba en las cenas. Carla miró los labios de su marido desde la puerta del vestidor y no pudo mirarlos mucho tiempo. El botiquín llegó a los 3 minutos. Era una caja blanca con una cruz roja que se estaba despegando, y el mesero la abrió sobre la mesa del fondo como quien abre una caja de zapatos. Renata lo revisó entero, con las manos rápidas. Vendas, paracetamol, aspirina vencida, un frasco de alcohol, 2 gasas y un termómetro roto. Nada más. Renata levantó la vista. ¿No hay nada más? ¿Ningún botiquín en la cocina? ¿En la oficina? El mesero negó con la cabeza. La hacienda tenía 2 botiquines y los dos eran iguales. En la cocina no había nada que sirviera para esto. En la cocina había camarón. Renata miró sus propias manos. Vacías. En el hospital el carro de paro estaba a 2 pasos. En el hospital había adrenalina, había oxígeno, había un tubo y había gente. Aquí había 70 personas en traje de fiesta, una caja blanca con aspirina vencida y un silbido que bajaba de tono. Renata respiró hondo. Después miró la mesa 13. La silla 23 estaba vacía. La bolsa de lona no estaba. Se la había llevado al jardín y la había soltado al oír el grito. La bolsa estaba en el suelo del jardín, junto a la fuente apagada, con los zapatos que ella se había quitado. Renata miró a Valeria. Valeria, mi bolsa. En el jardín junto a la fuente. Corre. Valeria corrió. Descalza, igual que Renata, porque Valeria también se había quitado los zapatos para correr. Y nadie volvió a ponérselos en toda la noche. La bolsa de lona estaba donde Renata la había soltado. Valeria la levantó como quien levanta un animal dormido, con las 2 manos, con cuidado, y corrió de vuelta por el pasillo de las bugambilias, con los pies fríos, con la bolsa apretada contra el pecho.
Cuando entró al salón, la abrió delante de todos. Primero salió el termómetro, después el suero oral, después las gasas, después la libreta de recetas de la madre, la que empezaba con el arroz con leche de los domingos, y hasta el fondo, envuelta en una bolsa de plástico transparente, la caja azul, letras blancas. Una fecha de vencimiento. Renata la abrió. El autoinyector estaba adentro, intacto, con su sello de fábrica. La fecha decía marzo del año pasado. Hacía 1 año y 5 meses que estaba vencido. El padrino la vio mirar la fecha. Dio un paso hacia ella. Está vencido. Renata no levantó la vista, lo sé. ¿Y piensa inyectarle eso a mi ahijado? Renata levantó la vista. Miró a Iván, que ya no silbaba, jadeaba. Miró la caja azul. Miró el reloj de su madre. Cuando no hay nada más, lo vencido es lo que hay. Y en el hospital nos enseñaron que un autoinyector vencido vale más que una caja vacía. Lo tengo claro, sargento. Lo que no tengo claro es si usted me va a dejar hacer mi trabajo. Rafa no podía dejar de mirar sus propias manos. Las manos que habían servido el vino. Las manos que le habían dado 2 palmadas a Iván en la cara. Las manos que le habían puesto una aspirina bajo la lengua. 20 años fuera del servicio, y sus manos seguían haciendo lo que les habían enseñado en 1985. En 1985 Rafa tenía 23 años y era cabo del cuerpo médico del ejército. Le habían enseñado 3 cosas: a los infartados, aspirina; a los desmayados, agua y piernas arriba; y a los que se ponían rojos, esperar al médico. Eran 3 cosas, se repetían de memoria en las formaciones, nunca le dijeron cuándo no se aplicaban. 22 años atrás, en el campamento, a un sargento lo picó una avispa en la nuca. Rafa lo había visto todo: la rojez, la cara que se iba cerrando, el silbido en la garganta. El sargento fue el primer hombre que Rafa vio morir, en la camioneta de la unidad, a 20 minutos del hospital, con las manos abiertas y la cara roja. Lo habían acostado, le habían subido las piernas, le habían dado agua, le habían hecho todo lo que decía la formación de 1985, y se murió igual. Esa noche Rafa le había prometido a la viuda, en el entierro, con la mano sobre el ataúd: yo nunca más voy a dejar que un hombre se me muera así, nunca más. Desde entonces, cada vez que alguien se ponía rojo en su vida, Rafa hacía lo mismo: lo acostaba, le subía las piernas, le daba agua, y rezaba para que el médico llegara antes que el rojo. Lo había hecho con un cuñado, con 2 vecinos, con un sobrino. Ninguno se había muerto. Rafa estaba seguro de que la formación funcionaba. Esta noche Rafa la había aplicado completa. Cuando la mujer de vestido azul le quitó el vaso de agua de las manos, Rafa sintió 2 cosas. La primera fue coraje. Nadie le quitaba nada de las manos a Rafa desde que salió del servicio. La segunda fue alivio. El agua no estaba funcionando. El coraje se le había ido cuando ella dijo: mi mamá no está, y si esto lo paramos entre los dos, Iván llega al hospital con su mujer al lado. Rafa había visto a Iván de niño, había visto crecer a Iván, y había visto morir al sargento. Sabía con una certeza que no tenía nombre que Iván se estaba poniendo como el sargento. Y sabía que la mujer de vestido azul era la primera persona en 20 años que no le tenía miedo a la cara roja. Rafa la vio trabajar, la vio contar el pulso con 2 dedos, la vio contar la respiración con la palma, la vio levantar el labio de Iván para mirar la lengua, que estaba empezando a hincharse, la vio ordenar que lo sentaran contra la pared, y la vio sentir el silbido subir de tono cuando lo sentaron. Rafa no entendía el porqué. Entendía que la formación de 1985 no decía nada de eso. En un momento se acercó a mirar la lengua de Iván, y la mujer lo agarró de la muñeca, sin mirarlo, con la mano de acero. No le toque la cara. Si se le va el reflejo, usted no lo va a ver. Rafa retiró la mano. Le picaba la muñeca donde ella lo había tocado, y entonces lo entendió. En el ejército había una palabra para eso. Cuando alguien mandaba sin gritar, sin dudar, con la vista puesta en lo que importaba, y la gente la seguía porque no se podía no seguirla. En el ejército le decían sargento. Esa mujer era una sargento. Cuando abrieron el botiquín, Rafa sintió la vergüenza subirle por el cuello. En el servicio, el botiquín del jeep estaba completo. Lo revisaba él los lunes con la lista impresa: gasas, suero, aspirina, alcohol, torniquete y la caja de adrenalina que solo se usaba con orden de un oficial médico. La caja de adrenalina. Rafa nunca la había visto abrir.
30 años en el cuerpo médico y nunca vio abrir la caja de adrenalina, porque solo los oficiales médicos la abrían y los oficiales médicos llegaban después. Aquí no había oficiales médicos, aquí había una caja blanca con la cruz despegada, una enfermera de urgencias y un novio que jadeaba contra la pared. Rafa pensó en la promesa que le había hecho a la viuda del sargento. Y pensó, yo fui el que le dio la aspirina. Y cuando la prima trajo la bolsa de lona y de adentro salió la caja azul, Rafa no creyó lo que veía. Una caja azul. Letras blancas. Adrenalina. Rafa conoció esa caja. Era la caja de la promesa. La caja que en 30 años jamás vio abrir a nadie fuera de un hospital. Está vencido, dijo. Lo sé, dijo ella. ¿Y piensa inyectarle eso a mi ahijado? Rafa lo dijo fuerte, para oírse a sí mismo. Adentro tenía dos voces. La de la formación, que decía que lo vencido no se usa y que la adrenalina la pone un oficial médico. Y la otra voz, la que no tenía uniforme, que decía que Iván se estaba poniendo como el sargento y que el reloj ya no daba más. La mujer miró la caja, miró el reloj de su madre, miró a Iván. Cuando no hay nada más, lo vencido es lo que hay. Rafa cerró la boca, y después, delante de todo el salón, el padrino de la boda se paró detrás de la enfermera, como un escolta, con las manos cruzadas delante, y dijo, en voz baja, para que solo ella lo oyera: yo le di la aspirina, yo le di el agua, yo fui. Renata no levantó la vista de la caja azul. Lo sé, fue lo primero que le pregunté. ¿Le hace daño? No le sirve, no le hace daño, pero no le sirve. Rafa tragó saliva. Lo que usted va a hacer, ¿le va a servir? Renata abrió la caja azul con la uña, sacó el autoinyector, le quitó la tapa de seguridad, y el aparato hizo un clic, y el clic se oyó en todo el salón, porque el salón entero estaba mirando. Rafa miró la aguja y sintió el miedo de 1985 subirle por la espalda, el miedo de la camioneta, el miedo de la cara roja, el miedo de hacer algo que no estaba en la formación. Espere, dijo. Renata lo miró. ¿Y si no es alergia? ¿Si usted se equivoca y esto le hace daño? Renata no respondió de inmediato. Se arrodilló junto a Iván, le puso la mano en la mejilla y le habló como se le habla a un niño que tiene fiebre. Iván, voy a ponerte una inyección en el muslo. Va a arder un poco y te va a doler. Pero el dolor va a ser la señal de que estás volviendo. ¿Oíste? Estás volviendo. Después miró al padrino. ¿Y si es alergia y no se la pongo, sargento? Rafa miró sus manos, las manos de 1985, las manos de la aspirina. Hágalo, dijo. Ya lo estoy haciendo, sargento. Y en ese momento la puerta del vestidor se abrió de golpe. Carla salió caminando entre la gente, con el vestido blanco al suelo y la cara maquillada a medias. La señaló con el dedo desde 3 metros. No le inyectes nada a mi esposo. Carla atravesó el salón como se atraviesa un incendio. Nadie la detuvo. La madre de Carla se levantó de la mesa principal. La hermana de Carla la siguió. Las dos llegaron al círculo en el momento exacto en que Renata tenía la aguja en la mano. No le inyectes nada a mi esposo. Es mi esposo, yo decido. Renata no se movió. Se quedó de rodillas, con el autoinyector en la mano derecha, mirando el muslo de Iván. Carla llegó a su lado. Le tocó el hombro a Renata, el hombro del vestido azul, con la mano enguantada de novia. ¿Me oíste? Suéltalo. Está vencido. Vas a matarlo. Renata levantó la cabeza y la miró. La miró despacio, sin prisa, con la calma de la gente que ya tomó la decisión. Su esposo es alérgico al camarón, Carla, desde los 17 años. Una vez se le cerró la garganta y casi muere frente a mí. Carla parpadeó. ¿Usted lo sabía? Carla no contestó. Carla no lo sabía. Carla sabía que Renata cargaba una bolsa ridícula y que Iván se ponía malo con el marisco, y que le gustaba exagerar, y que en su boda no iba a haber mariscos porque Renata se lo había pedido con esa cara de espantada que daba vergüenza ajena. Pero no lo sabía. No lo sabía como se saben las cosas importantes, las que se saben de memoria, las que se saben sin pensarlo. Carla no sabía la edad que tenía su marido cuando casi muere, no sabía la canción, no sabía que había una canción. Renata le sostuvo la mirada un segundo más y después bajó los ojos al muslo de Iván. Es mi hermano, Carla, y se me está muriendo en los brazos. Se sienta o me ayuda, pero no me estorba. La madre de Carla dio un paso adelante. Carla, no te dejes. Tú eres la esposa. Renata no la miró. Miró a Iván. Señora, su yerno está jadeando. Siéntese. La madre de Carla abrió la boca. La hermana de Carla le tocó el brazo y la madre de Carla se sentó, no en su mesa, en la silla más cercana, como si la hubieran puesto ahí. El salón entero estaba mirando. 70 personas, las mismas que habían visto salir a Renata por esa puerta, las mismas que habían bajado la mirada cuando Carla señaló el vestido azul.
Ahora las 70 la miraban arrodillada, con la aguja en la mano, y ninguna se movía. Renata le bajó el borde del pantalón a Iván. No le pidió permiso. Le apartó la tela del muslo derecho con 2 dedos y levantó el autoinyector. El padrino se agachó detrás de ella. ¿Cómo se hace? ¿Se lo clava así nomás? Renata sonrió, sin querer, con una sonrisa cansada. Así nomás, sargento. .3 miligramos, en el muslo. Es la inyección más simple del mundo y la más difícil de encontrar a tiempo. Le quitó la tapa de seguridad al autoinyector. El aparato hizo el segundo clic de la noche. Iván jadeaba. El jadeo ya se oía desde la barra. Renata apoyó la punta contra el muslo de Iván. Iván, voy a ponerte la inyección. Va a doler. Y el dolor va a ser señal de que estás volviendo. ¿Oíste? Estás volviendo. Presionó. El autoinyector se disparó con un chasquido seco. La aguja atravesó la tela del pantalón. La tela se rompió junto a la costura, con un rasgado pequeño. El ruido se oyó en el salón, porque no sonaba nada más que el jadeo. Renata contó en voz alta. 1, 2, 3, 4, 5. Contó los 10 segundos con la mano firme sobre el autoinyector. Cuando sacó el aparato, la aguja quedó al aire. Un hilo de sangre corrió por la tela rota del pantalón. Nadie en el salón supo si ese hilo era bueno o malo. Renata miró el reloj de su madre. 15 segundos. Iván no reaccionó. 30 segundos. El jadeo siguió. El pecho seguía subiendo con el esfuerzo de un hombre que respira con el estómago. Carla soltó un sollozo con la mano en la boca. La madre de Carla hizo el gesto de levantarse y la hermana de Carla la detuvo. Y entonces Iván tosió. Tosió con el cuerpo entero, doblándose sobre los brazos que colgaban de la silla. El silbido de la garganta subió de tono. Después se rompió como se rompe una puerta que se atora. Iván abrió la boca y respiró, respiró. El aire entró, se oyó entrar, y el pecho de Iván subió y se quedó arriba un segundo, y después bajó lento y volvió a subir. La gente del salón respiró con él. Fue una sola respiración de 70 personas. Renata le puso la palma en el pecho y contó. 26, 27, 28. No, mejoró, dijo en voz baja para el padrino. Mejoró, mejoró, pero esto no se acabó. La reacción tiene 2 olas. La primera la acabamos de frenar. La segunda viene sola. El padrino miró la cara roja de Iván, que estaba menos roja. ¿Y usted cómo sabe que viene? Porque en urgencias he visto a la segunda ola llevarse a los que ya se habían salvado. Por eso no nos vamos de aquí. Por eso el que se quedó, se quedó. Iván abrió los ojos 3 minutos después. Los abrió despacio como quien sale del agua. Miró el techo alto con vigas. Miró las luces amarillas. Miró la cara de Renata que tenía la mano en su mejilla. Y en el primer segundo en la niebla Iván la confundió. Era el reloj. El reloj pequeño en la muñeca, el vidrio rayado. Mamá, dijo. Renata no se movió. Soy yo, Iván. Es Renata. Iván la miró un rato largo. Los ojos le brillaban y la respiración le subía y le bajaba el pecho. Y de pronto los labios se le abrieron y dijo, tú, soy yo, estás en tu boda. Te pusiste malo con el camarón y ya pasó. Iván parpadeó, miró a su alrededor. Vio el salón, la gente, el vestido blanco de Carla parada a 2 metros, con las manos apretadas contra el pecho. Vio a Carla y buscó su mano. Carla no llegó. Carla se quedó donde estaba, con las manos contra el pecho, sin moverse, como si el suelo se le hubiera vuelto de vidrio. Renata le sostuvo la cabeza a Iván y le habló bajito. Tranquilo. Respira. La ambulancia viene en camino. Yo me quedo aquí. La ambulancia venía en camino. La ambulancia venía en camino. Faltaban 12 minutos. Renata miró el reloj pared del salón. Después miró su muñeca. El reloj de su madre marcaba las 9. Los 2 relojes estaban de acuerdo. Eso la tranquilizó. En urgencias aprendió que el tiempo se compone de pequeños acuerdos. El reloj, el pulso, la respiración. Mientras los 3 dijeran lo mismo, había tiempo. El pulso de Iván bajó a 84, la respiración a 20. La rojez se fue retirando del cuello, despacio, como se retira el agua de una playa. El salón volvió a respirar. La hermana de Carla borró el video que había grabado al principio, el del desmayo, sin que nadie se lo pidiera. La madre de Carla se tomó el vino que había dejado a medias. Don Julián, Carla se quedó donde estaba, que había estado sentado en la mesa principal desde el grito, se puso de pie por primera vez y caminó hasta el círculo. Se quedó detrás de su hija, sin saber qué decir, con las manos colgando. Renata no lo miró, tenía los ojos en el pecho de Iván. Y entonces, a las 9:06 con 40 segundos, el pecho de Iván volvió a apretarse.
Fue un cambio pequeño. Casi nadie lo vio. Carl, ¿dónde estabas? La respiración de Iván pasó de 20 a 28 en cuestión de segundos, y el silbido volvió primero bajito, como una puerta que rechina, y después fuerte, y después urgente. Renata puso la palma en el pecho y contó. 29, 30. Se agachó a la altura de la cara de Iván. Iván, escúchame. La segunda ola. Vamos a aguantarla juntos. Inspira conmigo. Vamos. El pecho de Iván subió a medias. No llegó a llenarse. Los labios de Iván, que ya estaban menos hinchados, se pusieron de un color morado oscuro, y la cara, que estaba menos roja, se puso gris. El padrino se acercó. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? La segunda ola se me está cerrando otra vez. ¿Y el EpiPen? ¿No le queda efecto? El EpiPen vencido rinde 12 o 13 minutos. Se está apagando. Y la segunda ola no esperó. No hay otra dosis. No hay nada más. Renata miró el reloj de su madre. 5 minutos. La ambulancia estaba a 5 minutos. Iván tenía la vía aérea cerrándose, y 5 minutos era el tiempo más largo que había existido en su vida. Le abrió la camisa a Iván. Le sujetó la cabeza con las dos manos, inclinada hacia atrás, y le levantó la mandíbula y le habló sin gritar, con la boca pegada a su oído. Iván, escucha mi voz. No te duermas. Tu mamá no te deja. Yo no te dejo. Y entonces, delante de todo el salón, con la boca pegada al oído de su hermano, Renata cantó. Cantó bajito la canción de los domingos. La canción que su madre le cantaba a Iván para que no se durmiera en el coche de camino a urgencias, cuando Iván tenía 17 años. Cantó la primera estrofa. Iván no se movía. Cantó la segunda. El pecho de Iván subió, y después el pecho de Iván dejó de subir. 1 segundo, 2, 3. El pecho de Iván estaba quieto. La mano de Renata, en su cuello, no encontraba el pulso y lo buscaba, y no lo encontraba y lo volvía a buscar. Carla gritó. La madre de Carla se puso de pie. La hermana de Carla se tapó la boca con las dos manos. Renata le abrió la boca a Iván con los dedos. Le echó la cabeza atrás. Le puso la boca sobre la boca y sopló. Sopló una vez, 2 veces. Levantó la cabeza, miró el pecho, sopló otra vez. 4 minutos. Eso era lo que quedaba. 4 minutos de oxígeno sin ventilación, y el cerebro de Iván empezaría a apagarse. 4 minutos era lo que la ciencia le daba, y la ciencia no negociaba. Renata siguió soplando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abre los ojos, Iván. 7, 8. Vamos, Iván. 9, 10. El padrino se arrodilló detrás de ella. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Suélteme la cabeza. Cuando yo le dé aire, usted le aprieta la nariz. ¿Me oyó, sargento? Usted me la aprieta cuando yo le doy aire. El padrino le apretó la nariz a Iván con los dedos grandes, y Renata sopló, y el pecho de Iván subió y volvió a bajar, y no volvió a subir. Y en el silencio del salón, a lo lejos se oyó una sirena. Don Julián la oyó primero. El padre de Iván había estado callado toda la noche, sentado en su mesa, con las manos sobre el mantel. Cuando oyó la sirena se levantó. Corrió. Abrió las puertas del salón de par en par. La luz de la ambulancia entró como entra la luz de un faro. La sirena se acercó. El motor se apagó delante de la entrada. 2 puertas se abrieron y unos pasos hubieron las escaleras. El técnico en urgencias médicas se llamaba Héctor. Héctor tenía 42 años y llevaba 11 en la ambulancia. Había entrado a salones de fiesta, a cocinas, a carreteras. Nunca había visto esto. Un salón entero de personas en traje de gala, en silencio. Una mujer de vestido azul, arrodillada en el suelo de una pista de baile, dándole respiración boca a boca a un hombre con el traje de novio roto. El padrino lo vio llegar y gritó. ¡Aquí! ¡Aquí! Héctor corrió. Se arrodilló. Le tocó el pulso a Iván. Nada. Miró la escena. El autoinyector sobre el suelo, con la aguja fuera, la tela rota, la costura abierta. Miró a la mujer de vestido azul, que tenía los labios morados de soplar. ¿Qué pasó aquí? Anafilaxia. Maciscos. Le administré 0.3 miligramos de adrenalina intramuscular hace 13 minutos. El EpiPen estaba vencido. La mejoría duró 10 minutos y se fue. Hace 1 minuto se me quedó sin pulso. Héctor la miró un segundo largo. Le habían enseñado que la gente miente en las emergencias. Le habían enseñado que la gente exagera, que la gente se inventa, que la gente se invente,
Gente dice de medicamentos que no sabe decir. La mujer de vestido azul no mentía. La mujer de vestido azul hablaba como hablan los suyos. Héctor abrió la mochila. Sacó la bolsa de oxígeno y la laringoscopia y, antes que nada, sacó la caja de adrenalina. ¿Cuánto hace que se quedó sin pulso? 4 minutos. Ventilando yo, boca a boca, desde que se me fue. No me ha vuelto. Héctor le puso las manos al pecho de Iván, entrelazó los dedos y empezó a comprimir. Usted, señora, agarra la vía aérea. Cuando yo cuente 30, usted le da 2 respiraciones. ¿Me oyó? Lo oí, dijo Renata. ¿Y usted? Le dijo al padrino, sin dejar de comprimir. Consígame una mesa despejada. Y alguien llame al hospital para avisar que vamos con un paro resuelto con adrenalina vencida y reanimación en marcha. El padrino no entendió la mitad, pero corrió. 30 compresiones. 2 respiraciones. 30 compresiones. 2 respiraciones. Héctor contaba en voz alta. Renata soplaba en los 2 tiempos. El salón contaba con ellos, sin saber que contaban. Y en la segunda ronda, entre compresión y compresión, Renata vio el pecho de Iván moverse solo. Era un movimiento pequeño. Un movimiento que no venía de las manos de Héctor. Héctor lo sintió también. Soltó el pecho. Le tocó el cuello. Tiene pulso, dijo. Lo tiene, lo tiene. Iván respiró. Respiró como respira el que sale del agua, con todo el cuerpo, con los brazos, con las piernas, con la boca abierta, tosió, escupió, abrió los ojos. Los abrió y miró el techo alto con vigas, miró las luces amarillas, y después buscó a alguien con la mirada, y la encontró, y le apretó la mano con una fuerza que sorprendió a Héctor. Renata, soy yo, ya llegaron, ya llegaron. La mano de Iván no la soltaba. Héctor le puso la mascarilla de oxígeno y le habló con la calma de los 11 años. Señor Ríos, me llamo Héctor, vamos a llevarlo al hospital. Usted va a estar bien. Respire conmigo. La camilla. Entró por las puertas que don Julián había abierto. Los primos levantaron a Iván con cuidado y lo acostaron, y Héctor le puso la vía y lo cubrió con la manta térmica. Renata se quedó de pie, mirando. Héctor la miró. Señora, usted viene con nosotros. Necesito que me cuente todo lo que pasó aquí con sus palabras para el reporte. Renata miró a Carla, que estaba a 2 metros, con las manos apretadas contra el pecho, sin poder acercarse. Voy a ir yo, dijo Renata. Mi hermano me necesita. La mano de Iván sobre la camilla buscó la mano de Renata, y Carla lo vio con sus propios ojos. La mano de su marido estaba, que buscaba a la mujer que ella había echado de la boda. Carla no lo siguió. Se quedó en la puerta del salón, con el vestido blanco al suelo. Vio la camilla subir a la ambulancia, la puerta trasera cerrarse, la sirena encenderse. El motor arrancar. La hermana de Carla le tocó el hombro. Carla no se movió. Se quedó mirando las luces azules que se alejaban por la entrada de la hacienda entre las antorchas. Lo último que vio fue la ventanilla de la ambulancia. Pues Carla se quedó donde estaba. No vio la cara de su esposo. Vio la cara de Renata. La ambulancia salió del camino de la hacienda a las 9:14. Atrás quedó el salón con las luces encendidas, el pastel sin partir del todo. Las rosas blancas aplastadas en la pista, y la fuente apagada con 2 pares de zapatos derechos en el borde, como si sus dueñas fueran a volver. La hermana de Carla se quedó en la puerta, él quedó donde estaba, con el teléfono en la mano, con el video borrado, sin saber qué hacer con las manos vacías. Don Julián se sentó en la escalera de la entrada, con las manos sobre las rodillas, parcando y se quedó mirando las luces de la ambulancia hasta que se perdieron. Y en la mesa 13, la silla 23 quedó vacía, con la bolsa de lona colgando del respaldo, esperando a su dueña. Paspidola, la ambulancia llegó al Hospital General a las 9:32. Iván entró con el equipo de guardia esperándolo. Vía doble, oxígeno, monitor y la adrenalina nueva, la buena, la que no estaba vencida, corriendo por la vía mientras el médico de turno leía en voz alta el reporte de Héctor. Anafilaxia por mariscos. Adrenalina intramuscular administrada por la hermana. Autoinyector vencido hace 13 minutos del paro. Paro presenciado. Reanimación en marcha durante 1 minuto con 50 segundos. Retorno de circulación espontánea. El médico de turno levantó la vista.
¿Quién hizo la reanimación? Héctor señaló a la mujer del vestido azul, que estaba apoyada contra la pared del pasillo con el vestido sucio de pista de baile, mirando cómo su hermano desaparecía detrás de la cortina. Ella, doctor. Ella y el padrino. Entre los dos. El médico miró a Renata un segundo largo. Después volvió a la cortina. Renata se sentó en la silla de plástico del pasillo. No fue a la sala de espera. Se quedó en el pasillo donde se oía el monitor. Se quedó sentada con el vestido azul, con los pies descalzos, porque en la ambulancia nadie se acordó de buscarle unos zapatos, y los zapatos se quedaron en la fuente, derechos, esperando. El turno de la noche del Hospital General la conocía. Era el hospital donde Renata trabajaba desde hacía 9 años. Las enfermeras pasaron y la vieron sentada, y no le preguntaron nada, porque las enfermeras saben cuándo no hay que preguntar. Una le trajo una bata, otra le trajo un café. La jefa de enfermeras, que la había visto trabajar 1000 noches, se sentó a su lado 10 minutos y no dijo nada, y después se levantó y dijo: «Hoy no vienes a trabajar, Renata. Hoy te quedas». Renata se quedó. Don Julián llegó a las 11:10. Venía con la camisa de la boda, la que se había puesto a las 5 de la tarde, sin chaqueta, con las mangas arremangadas. Había manejado 40 minutos detrás de la ambulancia, con las luces encendidas, y no se había acordado de poner las intermitentes. Vio a su hija sentada en el pasillo, con la bata encima del vestido azul, y se sentó a su lado. ¿Cómo está? Está estable. Lo tienen en observación. No lo van a dejar salir en 24 horas, por si la reacción vuelve. Don Julián asintió. Se quedaron callados un rato. Después don Julián dijo, sin mirarla: «Perdóname, hija». Renata no contestó de inmediato. «¿Por qué me pides perdón?» «Porque yo debí parar la mano. Yo estaba ahí. Yo vi cómo te señalaba, y yo me quedé sentado». «¿Y por qué te quedaste sentado, papá?» Don Julián miró sus manos, que no sabían dónde ponerse. «Tu mamá era la que paraba la mano. Yo nunca supe. Yo nunca supe cuándo había que pararse». Renata miró las manos de su padre. Las manos que habían abierto las puertas del salón cuando oyó la sirena. Las manos que no se habían levantado de la mesa cuando su hija salió. «¿Qué quiere que haga, hija? ¿Que me pelee con la familia de ella? ¿A mi edad? No te pido que pelees, papá. ¿Entonces qué me pides? Te pido que la próxima vez que me señalen una puerta te pares. Nada más, párate». Don Julián asintió despacio. «¿Y si no me paro? Entonces ya sabré a qué atenerme». No se dijeron nada más. Se quedaron sentados, los dos en las sillas de plástico del pasillo, viendo pasar al turno de la noche, hasta que el monitor de Iván dejó de sonar la alarma que nadie había puesto. Iván abrió los ojos a las 4:30 de la mañana. La luz del alba entraba por la ventana de la habitación de observación. Había un monitor, una vía, una manta blanca, y en la silla junto a la cama estaba su hermana con la bata del hospital sobre el vestido azul, dormida con la cabeza apoyada en el borde. Iván la miró un rato largo. Después dijo, con la voz ronca: «Renata». Renata despertó. Le tomó la mano. «¿Cómo te sientes?». «Como si me hubiera atropellado una avispa». Renata sonrió sin ganas. La avispa se llamaba Camarón. Iván miró el techo. Se quedó callado un rato. Después dijo: «Me acuerdo de todo, del vals, de la mano en el cuello, de la corbata que me daba chica. Sí, eso pensaste. Y después te pusiste morado, te puse el EpiPen, volviste. Y después te fuiste otra vez. Y yo te traje de vuelta, con el padrino y con un técnico que se llama Héctor». Iván cerró los ojos. Cuando los abrió estaban llenos de agua. «Tú siempre me traes de vuelta». «No siempre. Esta vez sí». Se quedaron callados. En el pasillo empezaba a moverse el turno de la mañana. Iván miró sus manos sobre la manta y dijo bajito: «Renata, cuando te señaló la puerta. Cuando te señaló la puerta yo te vi caminar. Lo sé, te vi mirando tu plato. No me lo perdono». Renata no contestó. Iván siguió: «Yo debí levantarme de esa mesa. Yo debí levantarme y pararme al lado tuyo. Y no me paré, no supe pararme, nunca supe pararme». Renata le apretó la mano. «No me lo perdones a mí, Iván. Perdónamelo a ti. Yo tengo mi manera de arreglarme con eso». «¿Y cuál es?» «No es tu problema. Arreglarse es tuyo». Iván la miró. «¿Usted va a estar?» Renata soltó la mano y se recostó en la silla. «Yo siempre voy a estar, Iván. Soy tu hermana, pero no soy la enfermera de domingo de la familia.
Ese cuento se acabó. Si alguien de esta casa se enferma, llama al hospital. Yo voy cuando me invitan, como una hermana, no como la de la bolsa. Iván cerró los ojos. Está bien, dijo, está bien. Carla llegó a las 8:30. Venía con el vestido de la víspera, arrugado, porque no había vuelto a la hacienda por ropa. Se había quedado en el coche, en el estacionamiento del hospital, desde las 11 de la noche, mirando la puerta de urgencias sin atreverse a entrar. La madre de Carla la acompañaba. Se sentó en la sala de espera y no entró al pasillo. Carla caminó por el pasillo. Vio a Renata sentada en la silla de plástico, con la bata y el vestido azul, y se paró delante de ella. Las dos mujeres se miraron un rato largo. Quiero darte las gracias, dijo Carla. Renata no contestó. Iván está bien, está estable. Me dijo el médico que fue usted la que lo trajo de vuelta. Renata siguió sin contestar. Carla miró sus propias manos, las manos de la novia con el esmalte descascarado, sin anillo, porque el anillo estaba en la mesa de noche de la hacienda, junto al ramo. Y quiero decirte que lo de aquella noche, que yo no debí. Carla se quedó a mitad de la frase. Miró la puerta de la habitación de Iván, miró a Renata, abrió la boca otra vez. Quiero que sepas que yo no sabía lo del relleno, yo no sabía que el pollo traía camarón. Renata la miró. Lo sé, Carla, nadie lo sabía, por eso casi se muere, por eso y porque la única que lo sabía estaba afuera, esperando un coche. Carla tragó saliva. Gracias, dijo, eso era todo. Gracias. Se dio la vuelta y entró a la habitación de Iván. Renata se quedó sentada en la silla de plástico, mirando la puerta que se cerraba. Carla nunca terminó la frase. Terminarla era reconocer la otra parte, la nota, el mensaje de voz, los años de la bolsa de las catástrofes, y esa parte no llegó. Renata se levantó, dobló la bata, la dejó sobre la silla y se fue del hospital a pie, descalzas, con el vestido azul. Nadie la detuvo. Las enfermeras del turno de la mañana la vieron salir y no le preguntaron nada, porque las enfermeras saben cuándo no hay que preguntar. Esa misma mañana, Valeria dejó la bolsa de lona en la entrada del hospital, con una nota escrita en un papel de tortillería. No se me ocurrió llevarte zapatos. Renata la leyó 2 veces. No supo si reírse o llorar. Hizo las 2 cosas en momentos separados y se quedó con la bolsa al lado del sofá 3 días antes de volver a abrirla. Héctor terminó su turno a las 7 de la mañana y escribió el reporte 2 veces. La primera vez, en el renglón de la reanimación, escribió: intervino la hermana del paciente. La segunda vez, borró y escribió: intervino Renata Ríos Ortega, enfermera del Hospital General, junto con el señor Rafael Herrera, padrino del paciente. Mejor así, pensó. 3 meses pasaron. Iván salió del hospital a los 2 días. La reacción no volvió. El médico le explicó lo de la segunda ola, lo de la observación de 24 horas y le recetó 2 autoinyectores nuevos con caducidad para dentro de 3 años. Iván los compró. Guardó uno en la guantera del coche. El otro lo dejó en la mesa de noche. No le pidió a Renata que se los guardara. Renata no se ofreció. La boda no se repitió. La luna de miel se pospuso 2 veces y después se canceló. El traje de Iván quedó en la tintorería con la costura del muslo remendada, y cuando Iván fue a recogerlo, el de la tintorería le preguntó qué había pasado con la puntada. Una avispa, dijo Iván. Y Renata, cuando se enteró de que lo había dicho así, no supo si reírse o si ponerse a llorar, y decidió no hacer ninguna de las 2 cosas. En las reuniones familiares de los meses siguientes, la historia se contó así. Hubo una enfermera en la boda, y gracias a Dios llegó la ambulancia. En las versiones de Carla y de su madre, la enfermera no tenía nombre. A veces tampoco tenía cara. Era la que había salido de la cocina. Renata no lo corregía. Renata había decidido, sin decírselo a nadie, que a las reuniones familiares ya no iba. El domingo, Renata recibió una llamada de Iván. Había recibido 3 de su papá, 2 de Iván, ninguna de Carla. Contestó la segunda de Iván. Hola, ¿qué haces? Nada, arreglo la cocina. Se quedaron callados un rato. ¿Vas a ir a la casa el próximo domingo? Es el cumpleaños de papá, 71. Renata miró la libreta de recetas abierta en la página del arroz con leche. ¿Va Carla? Va a ir. Y su mamá. ¿Y me invitas tú o me invita a la casa? Te invito yo, Renata. Yo. Renata miró el reloj de su madre. Marcaba las 10:12.
Voy a ir. El domingo, Renata llegó a la casa de su papá con una bolsa de papel. Adentro traía la libreta de recetas de su madre y los ingredientes del arroz con leche. Don Julián abrió la puerta, la vio con la bolsa y se le llenaron los ojos de agua, y no dijo nada, y la abrazó tan fuerte que Renata sintió que su papá se había estado guardando ese abrazo desde hacía años. Adentro estaban Iván y Carla con la panza empezando, porque la hermana de Carla no había mentido. Venían las nietas en camino. Carla vio entrar a Renata. Le señaló la mesa. Te pusimos tu lugar. Renata miró la mesa. Su lugar estaba entre don Julián e Iván. No estaba vacío. Se sentó. Nadie mencionó la boda. Nadie mencionó la noche. La noche existía en la sala entre los platos, entre las copas, y nadie la tocaba. Carla le acercó el pan, un gesto pequeño, sin palabras, sin mirarla. Renata tomó un pan. En la familia de Renata el perdón llegaba así, en gestos pequeños que nunca se nombraban, y la distancia también llegaba así, en las cosas que seguían sin nombrarse. Renata comió el pan, y cuando terminó la comida, Renata se levantó primero. Besó a su papá. A Iván le dijo nos vemos. A Carla no le dijo nada, Carla tampoco. En el coche, de vuelta, Renata miró la bolsa de lona en el asiento del pasajero. El cierre seguía atorado a la mitad. Lo abrió con cuidado. Adentro estaba el EpiPen nuevo, el que había comprado el lunes en la farmacia, con caducidad para dentro de 3 años. No se lo había dicho a nadie, no hacía falta. La bolsa de las catástrofes seguía siendo suya. Renata la puso en su lugar en el asiento del pasajero y arrancó. El reloj de su madre seguía marcando la hora. Y los domingos Renata seguía sin hacer arroz con leche. Pero ese domingo, en la mesa de su papá había hecho arroz con leche, y a Iván se le llenaron los ojos y los escondió mirando el plato. Y Carla, que lo vio todo, no dijo nada. Pero esa noche, cuando se quedaron solos, Carla le dijo a Iván con la mano sobre la panza: Tu hermana sabe cocinar el arroz con leche. Eso no se lo puedes negar. Iván no contestó, pero esa noche, antes de dormir, Iván llamó a Renata. Renata no contestó, dejó que sonara hasta el final. Y cuando el timbre se apagó, el cuarto quedó en silencio y Renata miró el teléfono un rato largo y después lo puso boca abajo sobre la mesa de noche, junto al reloj de su madre. Los domingos Iván llamaba. A veces contestaba. Las dos cosas estaban bien.